Unidad 2. Enlaces químicos de los compuestos de nuestra comunidad. Tema: fuerzas de Van der Waals. Introducción. Las fuerzas de Van der Waals se permiten una estabilización molecular formado el enlace químico no covalente en el cual toman parte dos tipos de fuerza, una atractiva conocida como la fuerza de dispersión y una repulsiva conocida como la fuerza de repulsión electrostática. Formada de esta manera para la unión intermolecular, dos moléculas polares que se unen mediante dipolos. En la imagen se puede ver la fuerza de Van der Waals. Son uniones más débiles que los enlaces químicos covalentes iónicos o metálicos. Antecedentes. Las fuerzas de Van der Waals se llaman así en honor al físico holandés Johannes Van der Waals. Estas fuerzas son responsables de muchos fenómenos físicos químicos y como adhesión, rozamiento, difusión, tensión superficial y viscosidad. Vamos a explicar fácilmente para que se entiendan lo que son las fuerzas de Van der Waals y los tipos que hay. ¿Qué son las fuerzas de Van der Waals? Lo primero que tenemos que saber que son sustancias químicas. Están formadas por moléculas de átomos unidos entre sí por medio de enlaces químicos covalente, iónico o metálico. La energía almacenada por estos enlaces sumada a la red molecular de todo el conjunto de las moléculas con forma de sustancia determina la estabilidad de estos enlaces. Piense que hay varias moléculas, por ejemplo, unidas en enlaces covalente y no hubiera ninguna fuerza de unión entre ellas, estarían moviéndose libremente y por lo tanto serían en un estado gaseoso, movimiento libre de moléculas. Ya sabemos que no es así, porque pueden estar también en estado sólido o líquido, no se mueven libremente, y esto quiere decir que habría un tipo de conexión o unión entre moléculas. A esto se le da la interacción o fuerza, es conocida como las fuerzas de interacción intermolecular o de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular, dan estabilidad a la unión varias moléculas, también conocidas como atracciones intermoleculares o largo alcance. Son las fuerzas entre moléculas, fuerza entre molécula, molécula. Son las fuerzas más débiles internas que se unen a la molécula, ya que dependen exclusivamente del tamaño y forma de la molécula, y no ser la de atracción o de repulsión. Son tan débiles que no se pueden considerar en un enlace como el enlace covalente o iónico. Solo se les considera una atracción. Para tener una idea de la poca fuerza que tienen, si un enlace covalente tuviera una fuerza de 100, las de Van der Waals serían de 100 veces menor. De hecho, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas atractivas o repulsivas entre moléculas o entre pares de una misma molécula distintas a aquellas debidas a enlace covalente, iónico o metálico. Incluyen a la atracción entre átomos y moléculas y superficiales, fuera de los enlaces normales. Antes de explicar cada uno de los tipos de fuerzas posibles de Van der Waals, es importante conocer qué moléculas polares y qué moléculas no polares. Moléculas polares y no polares. Las moléculas polares son aquellas cuyos enlaces son formados por átomos distintos con grandes diferencias de electronegatividad, formado moléculas polares. La forma es tener igual de partículas positivas y negativas, pero existe simetría en la distribución de electricidad. La distribución de cargas eléctricas no es simetría respecto a un centro de molécula. Están formadas por átomos diferentes y la carga eléctrica está más concentrada en una zona de molécula que la otra. En este caso ocurre algo igual que una pila que forma dos polos electrónicos, una pequeña carga negativa y otra carga positiva separados. Por eso se llaman polares. Aquellos en los que no hay diferencia de electricidad positiva y negativa en la molécula se llaman no polares. Las moléculas polares tienen distorsionada su nube electrónica con respecto a su centro. En la imagen se puede ver la distorsión de la nube electrónica entre dos átomos con diferentes electronegatividad. Este tipo de moléculas, las polares, tienen lo que se llama un dipolo de permanente, es decir, como imán pequeñito pero molecular, por su parte negativa atrae a la zona positiva de las otras moléculas cercanas. Y viceversa. Ejemplos de moléculas polares: agua, H2O, amoníaco, NH3, fluoro de hidrógeno, HF, fosfina, pH 3, clorofluoro,
HCl3. Moléculas no polares, también llamadas apolares, cuando se forman un enlace covalente entre átomos iguales. La molécula es es decir, tiene carga eléctrica de cero. Estas moléculas no tienen estas zonas de carga eléctrica separados y por lo tanto forman dipolos permanentes. Ejemplo de moléculas no polares: tetracluro de carbono, dióxido de carbono CHC02, cloro Cl2, trióxido de azufre SO3, hidrógeno H2. Resumiendo que las moléculas polares son las que tienen una zona con pequeña carga negativa y otra zona con carga positiva. La parte negativa atrae a la zona positiva y otras moléculas y viceversa. Las moléculas no polares son las que no tienen zonas de carga eléctrica separadas. ¿Cómo saber si una sustancia es polar o no? Hay una forma sencilla que nos vale para la mayoría de los casos. Las disolventes polares disuelven a sustancias y polares. Los disolventes apolares a sustancias apolares. La regla de química de que lo semejante disuelve a lo semejante. Es decir, ya sabemos que el agua es un disolvente polar. Si echamos azúcar, se disuelve. Sí, ¿verdad? Pues ya que el azúcar es una sustancia polar. Pero si echamos aceite en el agua, el aceite quedará flotando, no se disolverá por el agua. Por lo tanto, el aceite sería sustancia no polar. Tipos de fuerzas de Van der Waals. Ahora ya sabemos que hay moléculas polares y no polares. Explicaremos los tres tipos de fuerzas diferentes de Van der Waals que pueden darse entre moléculas. Dipolo-dipolo. Cuando dos moléculas polares dipolo se aproximan, se produce una atracción entre un polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Se forma entre un dipolo positivo de una molécula polar con lo que el dipolo negativo de otra polar. Una atracción de dipolo-dipolo es una interacción no covalente entre dos moléculas polares. Las moléculas que son dipolos se atraen entre sí cuando la región positiva se une, está cerca de la región negativa de la otra. Podríamos decir que son similares al enlace iónico, y son mucho más débiles. Estas fuerzas de atracción entre dos dipolos son más intensas cuanto mayor es la polarización de dichas moléculas polares. Ejemplo podrían ser el sulfuro de hidrógeno H2S, el metanol y la glucosa. Las muestras de hidrógeno son un tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo de hidrógeno que está formando un enlace polar tal como NH, OH o FH y un átomo electronegativo como ON o F. Interacciones iónicas o dipolo-dipolo inducido. En ciertas ocasiones, una molécula polar dipolo, al estar próxima a estar no polar, induce en esta un dipolo transitorio, produciendo una fuerza de atracción intermolecular llamado dipolo-dipolo inducido o interacción iónica. Son interacciones que ocurren a niveles de cation o anión entre distintas moléculas cargadas y que por lo que mismo tenderán a una forma unión electrostática entre los extremos de carga opuesta debido a la atracción entre ellas. Un ejemplo, el agua, cuya molécula es un dipolo, produce una pequeña polarización en la molécula no polar de oxígeno, la cual transforma un dipolo inducido. Esto hace que el oxígeno o el dióxido de carbono, que son no polares, presentan cierta solubilidad en solventes polares como el agua. Fuerzas del hondo o dispersión. En las moléculas no polares pueden producirse transitoriamente un desplazamiento relativo de electrones originando un polo positivo y otro negativo. Dipolo transitorio que determina una atracción entre dichas moléculas y un polo positivo de una molécula atrae un polo negativo de la otra y viceversa. En la imagen se puede ver fuerza de dispersión del hondo. Son dipolos instantáneos, desaparecerán en un poco tiempo. Pensamos que en una molécula como algo no es estático, sino en movimiento, pero además contiene electrones en constante movimiento. Es razonable pensar que en un determinado momento la distribución de esa molécula puede no ser perfectamente simétrica y aparecen estos pequeños dipolos instantáneos en ese momento.
En la imagen se puede ver la molécula apolar, molécula polar que va al dipolo instantáneo o dipolo inducido. Estas fuerzas son de atracción muy débiles y se denominan fuerzas de London. Las fuerzas de London se presentan en todas las sustancias moleculares. Son el resultado de la atracción entre los extremos positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. En general, cuantos más electrones hayan en una molécula, es más fácil podrá polarizarse. Así, las moléculas más grandes con muchos electrones son relativamente polarizables. En contraste, las moléculas más pequeñas son menos polarizables porque tienen menos electrones. Importancia de las fuerzas del Van der Waals. Gracias a ella podemos explicar la adhesión, el trazamiento, la difusión y la tensión superficial y la viscosidad. Por ejemplo, sabemos que porque la nasfata es líquida y el metano es un gas, y el polietileno, que es un polímero compuesto por C y por H y únicamente es un sólido. Las fuerzas de Van der Waals, aun siendo tan débiles, definen un carácter químico de muchos compuestos orgánicos. Conclusión. Las fuerzas de Van der Waals son atracciones débiles que mantienen unidas a moléculas electrónicamente neutras. Sin embargo, en algún momento estas moléculas presentan lo que se denomina un dipolo inducido, es decir, molécula adquiere una carga parcialmente positiva y otra parcialmente negativa, de manera momentánea, provocando que se atraigan entre sí. Por el efecto electrostático, generando por la atracción de polo positivo de una molécula y el polo negativo de otra.